Él es Iván Dibós, peruano, director de compañías, miembro de directorio de firmas industriales y comerciales y bancos. Fue presidente del directorio del Canal 11 de televisión, fue alcalde de la ciudad de Lima, fue vicepresidente de la Alianza Francesa, en fin, en 1000 cargos y ocupaciones que ha tenido, pero principalmente como dirigente deportivo ha sido director del Instituto Peruano de Deportes, ha sido miembro del Comité Olímpico Peruano, director de la Escuela Itinerante para Dirigentes Deportivos, ha manejado los cursos de solidaridad olímpica, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Federación Mundial de Taekwondo y vicepresidente de pentatlón del Club de Lima. Como deportista fue campeón peruano en diferentes modalidades del remo, campeón nacional en Estados Unidos y en Canadá por allá en los años 50, 57, 59 y participó en los Juegos Sudamericanos y Panamericanos en la modalidad de remo en 59 y 74. En fin, podríamos seguir aquí describiendo esta hoja de Iván que abre esta tarde con un tema bien interesante y que a su vez es un poco espinoso, como es el del papel de los medios de comunicación en los valores en el deporte. Muchos de los medios hoy día se dedican más a los antivalores que a los mismos valores, pero bueno, es un trabajo que avanza. Iván, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me permites cambiar tu micro porque me da la impresión que de ese se escucha más que de este, por más que me acerco? ¿Me permite, por favor? Porque están lejos lo que están los compañeros al fondo que por más que haga gran esfuerzo a lo mejor no se va a escuchar. Gracias. ¿O es el timbre de voz tuyo? Que voz de hombre tiene. Gracias. Ahí vamos. Bueno, lo más importante para mí, antes de ser todos los cargos que se me ha dicho o que acabas de mencionar, es que he sido deportista toda mi vida, aprendí de mi padre, él me formó, he hecho no solamente aquello que se ve ahí, remo, que es lo que más logros me dio, pero sí tuve la suerte de poder practicar atletismo a muy buen nivel, llegué a ser 18, ciclismo, batí el récord nacional en velódromo, 11.9 en los 200 metros, o sea, hice de todo un poco, bajé el minuto en los 100 metros estilo libre en natación, de todo un poco, no de lo mejor, pero me permitió sentir el deporte en toda su dimensión y por eso es que entiendo a los deportistas y cuando estoy en la dirigencia y he ido a delegaciones, es que los comprendo y me dedico a ellos, porque en aquellos momentos cuando uno compite defendiendo su patria o la institución a la cual defiende, está muy nervioso. Entonces hay que darle el respaldo que un joven necesita. Ahora ya paso a tema y permítame que les dé mi opinión sobre, primero agradecer a los organizadores por este evento e invitarme, y voy a hablar sobre los deportes, valores, el papel de los medios de comunicación. Doy inicio definiendo la palabra deporte tal como aparece en el diccionario de la lengua española y que dice, es una actividad física ejercida como juego o competición. Ustedes ven ahí que hay unos niños jugando y esto es sumamente interesante. Cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a las normas, teniendo también una segunda acepción más amplia, como recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico. El Comité Olímpico Internacional considera que la práctica del deporte es un derecho humano y uno de los principales fundamentales del olimpismo es que toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico que exige comprensión mutua, solidaridad, espíritu de amistad y de juego limpio. Asimismo, el olimpismo busca crear una forma de vida basada en la alegría alcanzada con el esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto de los principios éticos fundamentales y universales. No sé si ustedes llegan a ver que aquí es una posta y aquí está el famoso Oscar Pistorius,
que corrió, es el único minusválido que pudo correr en una competencia normal. Y bueno, que la pena es que pasó desgracia después y sigue detenido. El deporte debe ayudar a producir hombres y mujeres progresistas que sean capaces de tener iniciativas generosas hacia la sociedad. La igualdad de oportunidades entre jugadores, el arbitraje imparcial de las competiciones y el juego limpio, tanto de los ganadores como de los perdedores, son asimismo elementos que animan a la práctica de la virtud de la justicia. El deporte es un medio de educación y un factor importante que une a la gente. Las actividades deportivas deben constantemente descubrir una y otra vez su ideal verdadero, que es forjar un carácter marcado por la tolerancia y la generosidad hacia los demás. El objetivo del movimiento olímpico es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a los jóvenes a través del deporte. Si ustedes observan esta fotografía, arriba, a la mano izquierda está un alemán, Lutz Long, y a la derecha de él está Jesse Owens. Esto se trató en los Juegos Olímpicos de 1936 en la ciudad de Berlín, donde seguramente ustedes, aunque son muy jóvenes, Hitler, que es aquella persona que inauguró estos Juegos, no simpatizaba con la raza negra. Y él sabía o decía de la superioridad de la raza aria, es decir, los blancos. Pero acá hay un caso muy lindo, que es digno de destacar. Lutz Long iba ganando y ya había terminado su último salto en salto largo, iba ganando en los Juegos Olímpicos de 36. Y se acerca donde Jesse Owens, y eso se ve porque hay fotografías. Ya en esa época se transmitieron los Juegos por televisión en circuito cerrado. Pero se acerca donde Jesse Owens y le habla. Y se sabe, porque esto después lo dijo Jesse Owens, está en los libros que hay en el Comité Olímpico Internacional, que le dice: estás picando de muy atrás. La tabla de pique del salto largo es una tabla donde se dejan unas marcas, si es que roba, si es que se pasa más allá del margen. Y él por ese temor estaba picando muy atrás. Entonces hacen unas marquitas que hacen los competidores, que ellos saben dónde saltar, acerca su marca al pique, va a su último salto y le gana. Le gana a este hombre que lo había ayudado, esto en Alemania durante la época de Hitler. Eso es algo que nunca se olvida, se siguió la historia, se sabe que fueron grandes amigos, obviamente, y posteriormente murió Long. Jesse Owens siempre hablaba de su gran amigo Lutz Long. La foto de la derecha, hay una chica de Etiopía que ganó los Juegos, negra, y al lado derecho una chica blanca de Sudáfrica. De la mano las dos. O sea que el deporte integra, el deporte une, no hay razas, no hay credo. De manera que eso es el deporte y por eso es que me gusta tanto. Teniendo en cuenta que soy miembro del Comité Olímpico Internacional, debo evocar al restaurador de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia en la era moderna, el francés Pierre de Coubertin, conocido como Barón de Coubertin, quien era un historiador y pedagogo y que a sus 31 años convocó a un Congreso Internacional de Educación Física en la Universidad de la Sorbona, en París. De Coubertin y representantes de 15 países fundaron el Comité Olímpico Internacional un 23 de junio de 1894 y aceptaron poner en práctica el deseo de restaurar una competición deportiva tal y como se practicaba en la antigua Grecia. Así se acuerda que la primera edición se lleva a cabo en Atenas en 1896 y desde entonces se han celebrado cada 4 años con las solas interrupciones de las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda. Para de Coubertin, el deporte y el esfuerzo físico eran parte de la formación del carácter que requería todo joven. Esa educación, además, era la llave para formar líderes dentro de la sociedad. Transcurridos los primeros Juegos Olímpicos, ya podemos hablar de olimpismo, tal como lo concebía el Barón de Coubertin. El olimpismo es una filosofía de vida que combina
las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, con el objetivo de poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre y la sociedad. Son valores esenciales del mismo: el esfuerzo, la voluntad, el liderazgo, el compromiso, el trabajo en equipo, la sana competencia, la disciplina, dedicación, la superación, sentido de responsabilidad, la función educativa del deporte y el respeto por los principios éticos fundamentales. En suma, todo esto abona en favor de la formación integral de los jóvenes, preparándolos para asumir los retos futuros, y es a partir de todo esto que se da paso al movimiento olímpico. Estos principios fundamentales fueron consignados en un documento que rige los destinos del movimiento olímpico y es denominada la Carta Olímpica. Este es el código donde se consignan las normas y los textos de aplicación adoptados por el COI. Rige la organización y el funcionamiento del movimiento olímpico y fija las condiciones para la celebración de los Juegos Olímpicos. Así pues, está claro que el movimiento olímpico tiene objetivos morales, educativos e internacionales, que se extienden más allá de las competiciones de los Juegos Olímpicos que celebran cada 4 años. Esta imagen que ustedes ven está en la puerta del Comité Olímpico Internacional, en Lausana, Suiza, donde los 5 continentes están unidos por unos deportistas. Lo que se dice de estos 5 anillos, mucha gente pregunta qué significan los anillos y diferentes colores. Bueno, Coubertin, cuando lo diseña, dice es la unión de los 5 continentes. Y los colores que le he dado, porque le da unos colores, uno de ellos, cualquiera de ellos, se podrá encontrar en cualquier bandera de cualquier país del mundo, sobre un fondo blanco. Acá falta el fondo blanco, porque tiene los 5 colores sobre un fondo blanco. Y yo me di el trabajo una vez de analizar y efectivamente, todo color, todos esos colores están en alguna bandera del mundo. Ahora entramos al tema difícil. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos son vitales, pues aseguran la cobertura informativa más completa y de máxima audiencia posible. Desde los primeros Juegos se informó a través de los periódicos. En Berlín, en 1936, 25 salas fueron equipadas mediante circuito cerrado de televisión y fue posible ver los Juegos en pantalla por toda Alemania, y se estima que alrededor de 160.000 personas eran quienes podían espectar diariamente la retransmisión desde las sedes olímpicas. Los primeros Juegos televisados y pasados en tiempo real fueron los celebrados en Melbourne, Australia, en el año 1956. En Tokio, en 1964, tuvo lugar la primera retransmisión por satélite. Actualmente, la tecnología hace posible que todo el mundo vea los Juegos y oiga los comentarios o incluso escuchemos las indicaciones que están dando los entrenadores a sus dirigidos. Desde aquel entonces han pasado 51 años y millones de personas han seguido los Juegos Olímpicos retransmitidos alrededor del mundo por los satélites. Actualmente la tecnología hace posible que todo el mundo vea los Juegos y oiga los comentarios o incluso escuchemos las indicaciones que están dando los entrenadores a sus dirigidos. Casi todo el mundo tiene acceso a la radio, o muchos también a los teléfonos inteligentes, que es probablemente más que la radio el medio más rápido de comunicación. Y esto ha sido durante los Juegos, la imagen que ustedes ven, los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevaron recientemente en Sochi, Rusia. A continuación citaremos cifras de audiencia de algunos juegos, tales como niveles de audiencia acumulada. No sé si lo llegan a ver las cifras que allí figuran, pero de todas maneras yo las leeré y podemos decir que en Seúl 1988, Seúl, Corea, 104 millones de personas la vieron. 1992, Barcelona, 166 millones de personas. Atlanta, 1996, 196 millones de personas.
Sydney, Australia, año 2000, 361 millones de personas. 2004, Atenas, 344 millones de personas. Y aquí, a partir de Beijing, es que la audiencia llega a cifras casi increíbles. 3.546 millones de personas. Londres 2012 lo supera con una audiencia de 3.635 millones de espectadores y podemos también darles algunas cifras significativas con relación a las horas de cobertura en los diferentes juegos. En Seúl 88 se proyectaron 10.000 horas, Barcelona 92, 20.000 horas, Atlanta 96, 25.000 horas, Sydney 2000, 29.600 por 86 canales. Ahí aparecen ya los canales fuera de la señal abierta. Atlanta 2004, 44.000 horas por 264 canales. Beijing 2008, 44.454 horas por 388 canales. Y Londres, 46.949 horas por 525 canales. Los medios de comunicación prestan dos servicios esenciales al COI y al movimiento olímpico. En primer lugar, proporciona una importante fuente de ingresos a través de la venta de los derechos de televisión. No estamos hablando de la FIFA, estamos hablando del Comité Olímpico Internacional. En segundo lugar, presentan los Juegos y otros aspectos del movimiento olímpico a una audiencia global. La imagen que mucha gente tiene del olimpismo es la imagen presentada por los medios de comunicación, la cual es una magnífica información que dan los medios. Aquí ven ustedes una cámara que está filmando unos juegos. A la derecha ven un enjambre de cámaras puede ser que sean de televisión, pero creo más que son cámaras fotográficas. Puedo también presentarles el monto de dinero, esto es interesante, que se genera por la venta de los derechos de televisión para cubrir los Juegos Olímpicos y puedo remontarme los de los siguientes Juegos. Y estas cifras son abiertas, terminan los Juegos y se abren, no hay ningún secreto, siempre es así. Roma 1960, $1.200.000. Tokio 64, 1.600.000. México 88, 9.800.000. Múnich 72, $17.800.000. Montreal 76, 34 millones. Moscú 80, 88 millones. 1984 Los Ángeles, $286 millones. Seúl 1988, $402 millones. Barcelona 92, $636 millones. Atlanta 96, $898 millones. Sydney 2000, $1.331 millones. 2004 Atenas 1.494, Beijing 2008, 1.739 millones y Londres 2012, $2.569 millones. El Comité Olímpico Internacional también genera una importante suma de dinero proveniente de los Juegos Olímpicos de invierno y a manera de referencia solamente indicaré los tres últimos. Estos son juegos que no se ven mucho en nuestro continente porque no hay el frío suficiente para tener la nieve que se requiere para estos juegos. Salt Lake City, Estados Unidos, $38 millones. Turín 2006, Italia, $831 millones. Y el 2010, Vancouver, Canadá, $1.279 millones. Lo que es importante destacar que es todo este dinero generado por la venta de derechos de televisión y se distribuye de la siguiente manera. 70% para la ciudad organizadora de los Juegos, porque tiene que hacer inversiones, tiene que hacer gastos importantes, y se le entrega ese 70% directamente a la ciudad para que la utilice en lo que más crea conveniente. Del 30% restante, 10% va para los 205 comités olímpicos nacionales en el mundo, 10% para las 28 federaciones de Juegos Olímpicos de verano y 7 de invierno, y el 10% restante
es lo que mantiene el Comité Olímpico Internacional para todos los gastos inherentes para su mantenimiento propio. Y si bien es cierto el cargo que ostentamos Andrés Botero y yo y otros amigos, que somos 114, no se nos paga un centavo como un viático o nada, sino se nos paga ir en avión, en clase business, nos pagan el hotel y es una forma de compensación para aquel trabajo que hacemos, pero lo hacemos a gusto. Este dinero no se entrega en efectivo, se entrega a manera de becas de entrenamiento. Sabemos que el dinero muchas veces corrompe. Y esto es becas de entrenamiento para los atletas y entrenadores que pueden viajar a centros de entrenamiento del más alto nivel y también pueden ir a centros de entrenamiento en otros países para mejorar su nivel competitivo, eso me refiero a los atletas, y los entrenadores su nivel de capacidad como entrenadores. También se da, cuando así se le pide, y eso es lo que más me gusta a mí, recibir la visita en el país del cual es el Comité Olímpico Nacional, solicita a un técnico de muy alto nivel para impartir las enseñanzas localmente y que para mí es lo mejor, puesto que esto tiene un efecto multiplicador, pues pueden participar otros atletas de alto nivel y también aquellos atletas que no son del alto nivel y técnicos no rankeados. Por eso es que yo siempre abogo para que en el Perú se traigan técnicos de alto nivel y aprendamos todos algo. Debido a la importancia que esto representa para el Comité Olímpico Internacional, este ha formado dos comisiones especializadas en el campo de los medios de comunicación, la Comisión de Prensa y la Comisión de Radio y Televisión. Como todas las otras comisiones del COI, trabajan como asesoras, es decir, hacen recomendaciones y dan opiniones a los organismos ejecutivos y éstas se reúnen por lo menos una vez al año. Sin embargo, los grupos de trabajo, las subcomisiones y los grupos especiales se pueden reunir en cualquier momento que se les convoque. Allí ustedes verán donde dice miembros, estos son los miembros del COI, porque además hay otros invitados que no son miembros del COI, yo figuro ahí en segundo lugar. No vayan a creer que es por importancia, sino es por abecedario, creo. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Entonces, la Comisión de Prensa también está integrada por periodistas conocidos que han cubierto varias ediciones de Juegos Olímpicos, representando al COI, agencias internacionales de noticias reconocidas, importantes periódicos deportivos o diarios y fotógrafos. La interrelación con la Federación Internacional de estos deportes olímpicos, con los comités olímpicos nacionales y con los atletas, está facilitada por los miembros de la comisión elegidos por estos organismos. La continuidad y la presencia necesaria de transmisión de la experiencia y la pericia están aseguradas por la presencia de los jefes de prensa del comité organizador de las Olimpiadas previas, actuales y próximas. Los miembros de la Comisión de Radio y Televisión son los representantes de los sindicatos que poseen los derechos de retransmisión o las de las cadenas de TV, junto con las compañías homólogas de TV que hacen una óptima calidad de las emisiones olímpicas. Y como les decía en la diapositiva anterior, estaban los miembros del COI, que éramos como 5 o 6, y después venía una relación adicional. Esos son los representantes directos de la NBC, de la Televisión de Australia, de la ANHK de Japón. A la fecha, el COI, en el correr del tiempo, ha adquirido progresivamente una estructura que le permite mantenerse en sintonía y al mismo nivel de los medios de comunicación y organizarlo a nivel de su representación en los Juegos Olímpicos. Ustedes aquí ven la cobertura que tienen los medios. Acá están fotografiando a Usain Bolt, pero Usain Bolt, que es juguetón, él también les tomaba fotografías a ellos, y esa es la fotografía que ustedes ven allí. Como señalé al inicio de este acápite, los medios de comunicación son de vital importancia para el Comité Olímpico Internacional
y el movimiento olímpico, razón por la cual se les tiene que dotar de todas las facilidades para el mejor cumplimiento de sus labores y podemos destacar algunas de ellas. Allí ustedes ven una imagen de un edificio muy lindo que es grande, es el centro de prensa principal, ahí hay una MPC, que en inglés quiere decir Main Press Center, y ahí mismo queda el Centro Internacional de Retransmisión, conocido por sus siglas en inglés IBC. Estos son centros neurálgicos desde los cuales en tiempo real, 24 horas al día, saldrá la información en forma de texto, fija o con imágenes móviles, sonido y señales. Establecer teledifusores anfitriones con misión específica de proporcionar el sonido internacional y la imagen que retransmitirá sí, a todas las televisiones y radios autorizadas de acuerdo con un conjunto preciso de requisitos. Subcentro de los medios de comunicación, es decir, una visión en miniatura dependiendo del deporte en cuestión, del Main Press Center y del IBC, agregados en algunos de los campos de competición, instalaciones de telecomunicaciones que utilizan lo último en tecnología y que haya sido completamente verificada, pues los juegos no pueden ser un campo de pruebas, puesto que el público mundial requiere la perfección sin errores. Se les dotará de todas las instalaciones técnicas de apoyo logístico, tales como oficina para las agencias, áreas de trabajo privadas, estudio de radio y televisión, salas de edición, laboratorios de fotografía, salas de conferencia de prensa, etc. Alojamiento gratuito en una o varias villas y hoteles para los medios de comunicación, transporte desde sus alojamientos a las áreas deportivas y a los centros de los medios de comunicación, acreditación para ingresar libremente a todo lo relativo a los juegos. Actualmente se estiman más de 25.000 periodistas que cubren los Juegos de Verano, es decir, más del doble del número de atletas participantes, porque para evitar el gigantismo se estableció que el número máximo de atletas que pueden participar en los Juegos Olímpicos de Verano son 10.500, pues acá 25.000 periodistas superan más del doble a los deportistas. Gracias a la información que vierte la prensa escrita, hablada y televisión, es que aumenta cada vez más el número de seguidores de los Juegos. Y esto también incluye la venta de tickets para asistir personalmente a los estadios a fin de espectar ya sea las ceremonias de apertura y de clausura, así como las competencias cuya recaudación apoya económicamente al comité organizador local para el éxito de los Juegos. De manera que están ustedes viendo que el Comité Olímpico Internacional apoya de una manera de primer nivel a los comités organizadores, porque acá van a ver ustedes lo que se genera por la venta de entradas. Estos son los Juegos Olímpicos de Verano, 84 Los Ángeles, 156 millones de dólares, 88 Seúl, bajó mucho, 36 millones de dólares, Barcelona sube, 79 millones, Atlanta se dispara, 425 millones de dólares, Sydney 551 millones, Atenas 228 millones, fue menos gente a los estadios, 2008 Beijing 185 millones de dólares, allí estaban llenos todos los estadios, pero la mentalidad del pueblo chino es de que estuviera la mayor cantidad de personas viendo in situ los juegos, pero con los precios subvencionados, y es más, repartían gratuitamente entradas en los colegios y en los barrios donde hay menos poder adquisitivo. 2012, Londres se vuelve a disparar, 988 millones de dólares. En los Juegos Olímpicos de Invierno, Calgary 88, Calgary es Canadá, 32 millones de dólares, Albertville, Francia, 32 millones, Lillehammer, Noruega, 26 millones, Nagano, Japón, 74 millones de dólares, Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, 183 millones, Turín 2006, 89 millones de dólares, Vancouver, Canadá, 250 millones de dólares. A manera de conclusión,
podemos decir que el espíritu olímpico tiene el valor agregado de crear un estilo de vida basado en la alegría y el esfuerzo, en el valor educativo del buen ejemplo y el respeto universal de los principios éticos fundamentales, pues en el mundo moderno, el cual está lleno de poderosas posibilidades que al mismo tiempo amenazan con peligrosas decadencias, el olimpismo puede constituir una escuela de nobleza y pureza morales. Hemos aprendido también que las distinciones raciales no deben tener cabida en el deporte, y quiero citar una frase célebre de Coubertin que dice: lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial de la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo. En todo esto los medios de comunicación son de vital importancia, pues no solo difunden los valores, sino que los transforman, lo cual significa inclusión social, implicando a millones de personas que nunca han practicado deporte. Hablamos de los espectadores en los estadios, telespectadores, radio oyentes y a través de la prensa escrita. De esta manera se logra integrar a todos los países del mundo, a todas las razas, a todas las religiones, a todos los deportes y bajo una misma bandera, la del olimpismo. Han transcurrido 121 años desde que el barón Pierre de Coubertin fundara el Comité Olímpico Internacional, y puedo estar seguro que él nunca pensó que su idea, como visionario que era, podría alcanzar la magnitud y el esplendor que hasta el día de hoy subsiste y que sigue en aumento en cada celebración de los Juegos, los que en las ceremonias de inauguración y de clausura alcanzan una cobertura de más de 6.000 millones de espectadores, lo que ha originado a que estos se les haya considerado como el espectáculo más grande del mundo. Y ahí ustedes ven una fotografía de una de las ceremonias de clausura, y ahí está lleno el estadio, las estaciones de televisión y 6.000 millones de personas viéndolo en el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván. Muy bien. Gracias. Un complemento muy importante, interesante, con todas esas cifras que usted nos ha dado. Yo lo voy a invitar a que hagamos aquí un enroque. Yo me siento allá y usted se sienta aquí. Es lo mismo. El orden de los factores no entiende el producto. Quédate acá, quédate ahí nomás. Porque a continuación yo me voy a tomar unos minutos para realmente hacer un complemento. Es un complemento, no vamos a dar la palabra en ese momento porque se trata de un solo tema, estaba dividido en dos partes. Iván iba a hacer su exposición desde el punto de vista internacional sobre lo que es el papel de los medios y los valores en el deporte, el papel de los medios de comunicación. Yo voy a tratar de hacer un complemento ya desde el punto de vista nuestro aquí en Colombia, qué está pasando y cómo funcionamos y cómo evolucionamos en el tema de valores en los medios de comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, si quieres me hago allá para el manejo del computador, por favor. Por eso.